cuando yo tengo un vector A, ya hemos visto que es igual a AX por Y más AI por J. En esta notación hay que diferenciar entre componentes y coordenadas de un vector. ¿Cuáles son las componentes del vector? En este caso, esta es la componente en X y esta es la componente en Y. O sea que las componentes no son más que dos vectores. Componentes. Las componentes son vectores también. Es como decir la proyección o la componente en X, como decimos, y la componente en Y. Así que ahí tengo las dos componentes de un vector, las cuales son también vectores, ¿cierto? Esta es la componente Y del vector. Ahora, lo que se llaman coordenadas del vector son solamente los números reales AX y AI. Este valor AX se llama coordenada del vector. En realidad sería la coordenada X, ¿no? Y el otro número real es la coordenada Y. Coordenada. Así que bueno, a la luz de esta puntualización, de esta forma o terminología que se emplea, lo que se multiplican acá son las coordenadas. O sea, uno hace coordenada X por coordenada X más coordenada Y por coordenada Y. O sea, uno multiplica solamente los números reales. Es bastante evidente que la componente es igual al producto de la coordenada, número real, por el versor, que es vector. Y por eso la componente es un vector. Multiplicando la coordenada, que es un número real, por el versor, da la componente. Componente más componente da vector. Obviamente que la componente es vector. O sea, el versor es vector, multiplicado por el número real, que es la coordenada, da la componente, que es vector también. Componente más componente reconstruye al vector. Así que bueno, en el producto escalar solamente se multiplican las coordenadas, o sea, los números reales. AX por BX más AI por BY. No vaya el alumno a poner los versores Y y J acá dentro de esta estructura, porque es una magnitud exclusivamente escalar la que se obtiene cuando uno hace el producto escalar entre los dos vectores.